«¿Sabes, Emma?», dijo la directora Morrison, reclinándose en su silla de cuero. «He estado pensando, ¿eres realmente feliz aquí en Ashford?». Sus ojos recorrieron mi blazer de tienda de segunda mano, mi bolso de segunda mano. «Quiero decir, con tu situación, la beca, el trabajo a tiempo parcial, ¿no estarías más cómoda en un lugar menos exigente? Económicamente, quiero decir». Sonrió, pero la sonrisa no le llegó a los ojos. «La universidad pública tiene programas excelentes, más adecuados para estudiantes en tu posición». Sentí que me ardía la cara. Fuera de su despacho, Daniel Medepi me esperaba para llevarme a almorzar. A través de la puerta de cristal lo vi tensarse, su expresión ensombreciéndose. Se dio cuenta de que algo iba muy, muy mal. Y tenía toda la razón, porque lo que la directora Morrison no sabía lo cambiaría todo. Antes de continuar con la historia, por favor, suscríbete. Necesito alcanzar los 1000 suscriptores para poder seguir trayéndoles historias como esta todos los días. Es solo un clic para ti, pero significa mucho para mí. Pero retrocedamos un poco, porque para entender por qué ese momento en el despacho de la directora Morrison pareció tanto un insulto como una broma cósmica, necesitan saber sobre mi abuela. Mi abuela Catherine era, en sus propias palabras, rica hasta la médula y el doble de lista. Construyó una pequeña fortuna en bienes raíces, vivió modestamente y vigilaba a su familia como un halcón. Lo veía todo. La forma en que mis padres, Robert y Linda, adulaban a mi hermana Madison, la forma en que yo siempre era la que sobraba, la decepción, la que simplemente no tenía la chispa de Madison. Antes de morir, cuando yo tenía 19 años, la abuela Catherine me llamó al despacho de su abogado, solo a mí. Había establecido un fondo fiduciario, $2.3 millones, pero había condiciones. No podía tocarlo hasta que cumpliera los 25. Yo tenía 23, tan cerca pero a la vez tan lejos. Y la más importante, mi familia nunca podría saberlo, jamás. Si se lo contaba, todo iría a la caridad. La abuela Catherine había visto cómo me trataban mis padres, cómo lo invertían todo en Madison mientras yo recibía las sobras. Quería que yo construyera mi propia vida sin que ellos rondaran como buitres. «Deja que te muestren quiénes son realmente», había dicho. «Luego decide si merecen estar en tu vida». Así que guardé silencio. ¿Y mi familia? Se aferraron a sus suposiciones. Madison era la hija predilecta. Colegios privados, ropa de diseñador, un coche por su 16º cumpleaños. ¿Y yo? La escuela pública era perfectamente adecuada. Mi coche era un sedán de 15 años que mi padre encontró en Craigslist, y yo tenía suerte de tenerlo. Cuando Madison quiso ir a una universidad privada de lujo, vaciaron sus ahorros. Cuando yo entré en la universidad estatal con becas, me dijeron lo práctica que estaba siendo. No decían que yo era menos que Madison. No tenían que hacerlo. Cada elección, cada comentario, cada cena familiar lo dejaba claro. Madison iba a llegar lejos. Emma estaba haciendo lo que podía. Trabajé durante toda la universidad, ahorré cada céntimo, usé ropa de segunda mano y aprendí a sonreír cuando Madison presumía de su último bolso de diseñador, comprado con la tarjeta de crédito de mamá y papá. Interpreté mi papel, la sensata, la de bajo mantenimiento, la que no necesitaba mucho, y nunca les hablé del regalo de la abuela Catherine. Esto es lo que pasa cuando eres la hija decepcionante, empiezas a creértelo. Cuando tenía 14 años, llegué a casa con todos sobresalientes y una carta que decía que había sido admitida en el programa para superdotados. Mi madre le echó un vistazo y dijo: «Qué bien, cariño». Y luego pasó la siguiente hora hablando con entusiasmo de que Madison había entrado en el equipo de animadoras. Mi padre llegó a decirme que no le diera tanta importancia a mis notas porque podría hacer sentir mal a Madison. Así que dejé de darle importancia, dejé de levantar la mano en clase. Empecé a decir «no sé», cuando lo sabía perfectamente. Aprendí a hacerme más pequeña porque eso era lo que mantenía la paz. Mientras tanto, Madison prosperaba. Cuando tenía 16 años, mis padres anunciaron que asistiría a la Academia Ashford durante su tercer y cuarto año. Ashford, la Academia
Ashford, el colegio privado más prestigioso del estado, donde los hijos de senadores y los hijos de magnates de la tecnología deambulaban por los pasillos. Costaba más al año que los coches de la mayoría de la gente. Mis padres estaban muy orgullosos. Le organizaron una fiesta, le compraron un armario completamente nuevo, y yo tenía 15 años, estaba en la cocina, y mi madre dijo: «Entiendes por qué esto es solo para Madison, ¿verdad? Tiene mucho potencial, y tú estás bien donde estás». Donde yo estaba, la escuela pública con el techo que goteaba y los libros de texto anticuados, la escuela que era perfectamente adecuada para alguien como yo. Dije que lo entendía, siempre decía que lo entendía, pero esto es lo que ellos no veían. Yo trabajaba. Dios, sí que trabajaba. Estudiaba en la biblioteca pública hasta que cerraba. Tomé todas las clases de nivel avanzado disponibles. Solicité todas las becas que pude encontrar. Y cuando me gradué como la mejor de mi promoción con una beca completa para la universidad estatal, mis padres vinieron a la ceremonia y se pasaron todo el tiempo hablando de la aceptación de Madison en una elegante universidad privada. 4 años después, solicité plaza en programas de posgrado. Quería superarme, ver de lo que era realmente capaz cuando no me estaba haciendo pequeña, y me admitieron en el programa de máster en educación de la Academia Ashford. Beca completa. Cuando se lo conté a mi familia, mi padre se rió. Pensó que estaba bromeando. Madison dijo: «¿Tú? ¿En Ashford?», como si hubiera anunciado que me unía al circo. Pero fui de todos modos. A los 23 años entré en ese campus como estudiante de posgrado, con mi ropa de tienda de segunda mano y mi bolso de segunda mano, y mi lugar estaba allí. Mis notas lo demostraban. Mi director de tesis elogiaba mi trabajo. Mi lugar estaba allí, pero al parecer nadie quería que yo lo supiera. Mi primer semestre en Ashford fue como ser una antropóloga estudiando una cultura extranjera. El programa de posgrado era pequeño, quizás 30 estudiantes, y destaqué de inmediato. No por mi trabajo, que era sólido, sino por todo lo demás. Mis compañeros vestían Patagonia y llevaban bolsos de cuero que costaban más que mi alquiler. Hablaban con naturalidad sobre sus casas de verano y los contactos de sus padres, y ahí estaba yo, con mi blazer de tienda de segunda mano y mis zapatos planos de Target, trabajando 20 horas a la semana en la librería del campus para cubrir mis gastos. Mantuve la cabeza baja, hice mi trabajo e intenté no llamar la atención. Eso duró unas 3 semanas. La directora Morrison dirigía la academia Ashford como si fuera su reino personal. Llevaba allí 15 años, ascendiendo de subdirectora a directora, y tenía una visión muy específica para su escuela. Esa visión incluía donantes adinerados, antiguos alumnos prestigiosos y estudiantes que quedaran bien en el material promocional. ¿Estudiantes como yo? Complicábamos la narrativa. Empezó con cosas pequeñas. Se cruzaba conmigo en el pasillo y sus ojos recorrían mi atuendo con una expresión diminuta y despectiva. Una vez, en una reunión de departamento, hizo una broma sobre los casos de caridad y me miró directamente. Todos se rieron. Yo sonreí como si entendiera la broma. Otra vez, preguntó en voz alta a otro administrador sobre los estudiantes becados y si estaban manteniendo los estándares que esperamos. Yo estaba justo ahí. Sabía que podía oírme. Los comentarios se volvieron más directos. En una reunión de profesores a la que de alguna manera me invitaron, me presentó a un donante como una de nuestras estudiantes con ayuda económica, con una voz melosa que hacía que sonara como si yo fuera un proyecto de caridad. Me preguntó, delante de un grupo de profesores, si había considerado la carga financiera de continuar mi educación. Sugirió, más de una vez, que algunos estudiantes no están hechos para los rigores del trabajo de posgrado, mientras miraba significativamente mi mochila gastada. Me dije a mí misma que estaba siendo sensible. Me dije que era así con todo el mundo. Me dije que si trabajaba más duro, si me esforzaba más, ella se echaría atrás. Eso es lo que haces cuando has pasado toda tu vida haciéndote más pequeña, ¿verdad? Asumes que el problema eres tú. Asumes que no eres suficiente. Mantienes la cabeza baja y esperas que el objetivo se aparte de tu espalda.
Conocí a Daniel en octubre, en la biblioteca y a las 9 de la noche de un miércoles. Estaba inmersa en una investigación para un trabajo sobre equidad educativa, irónicamente, y él estaba colocando libros como parte de su ayudantía de cátedra. Tiró mi café al intentar alcanzar un libro de referencia. Se disculpó profusamente, me compró uno nuevo y luego pasó 20 minutos debatiendo mi tesis conmigo. No estaba de acuerdo con la mitad de mis puntos. Me encantó. Daniel venía de una familia con dinero, de ese tipo de dinero antiguo del que la gente no habla porque todo el mundo ya lo sabe. Su familia tenía un ala con su nombre en el edificio de ciencias, pero nunca lo habrías adivinado al hablar con él. Llevaba vaqueros normales, conducía un coche práctico y realmente le importaban más las ideas que las apariencias. Estaba haciendo su doctorado en política educativa porque genuinamente quería arreglar el sistema, no porque quedara bien en un currículum. Empezamos a tomar café, luego a cenar. Luego me acompañaba a mi coche después de largas sesiones de estudio y me enviaba por mensaje artículos que pensaba que me interesarían. 3 semanas después me di cuenta de que estaba completamente enamorada de él. Me pidió salir oficialmente en noviembre, justo antes de las vacaciones de Acción de Gracias, y dije que sí tan rápido que casi lo interrumpí. Salir con Daniel era fácil de una manera que nunca había experimentado. No le importaba que trabajara en la librería o que mi apartamento fuera diminuto. Le parecía impresionante que hubiera entrado en Ashford por méritos propios. Realmente escuchaba cuando hablaba de mi investigación. Pero Daniel también notaba cosas que yo me había entrenado para no ver, como cuando la directora Morrison se cruzaba con nosotros en el pasillo y los saludaba calurosamente mientras sus ojos pasaban de largo por mí como si fuera invisible, o cuando la secretaria del departamento entregaba el correo a todo el mundo excepto el mío, que dejaba en el mostrador para que yo lo recogiera, o cuando se publicaban los horarios de las reuniones con el tutor académico y de alguna manera mi nombre siempre quedaba fuera de la lista de correo electrónico. ¿Siempre hace eso?, preguntó después de que Morrison hiciera otro comentario sobre los estudiantes becados que necesitan apoyo extra. Me encogí de hombros. Ella es así. Emma, no es así con nadie más. Llevo aquí 2 años. Nunca la he oído hablarle así a otro estudiante. Le dije que estaba exagerando, pero él siguió notándolo y lentamente, dolorosamente, me estaba ayudando a ver lo que yo había estado ignorando todo el tiempo. El acoso dejó de ser sutil justo después de las vacaciones de invierno. En enero hubo una reunión del departamento, uno de esos eventos de networking donde se suponía que los estudiantes de posgrado debían socializar con profesores y posibles empleadores. Todos en el programa recibieron una invitación. Todos excepto yo. Me enteré cuando mi compañera Ashley lo mencionó casualmente, asumiendo que yo había recibido el mismo correo electrónico. Cuando lo consulté con el departamento, la secretaria dijo: «Oh, debe haber sido un descuido», pero no se ofreció a añadirme a la lista. La reunión se celebró sin mí. Daniel estaba furioso, pero le dije que lo dejara pasar. Luego, en febrero, la directora Morrison asistió a una de mis presentaciones en un seminario de posgrado. Nunca lo había hecho antes. A mitad de mi charla sobre estrategias de intervención en lectoescritura, me interrumpió. «¿Dónde dijo que hizo sus estudios de grado?», preguntó. Todos se giraron para mirar. «En la Universidad Estatal», dije. «Con una beca», asintió lentamente como si eso explicara algo. «¿Y se siente cualificada para hablar sobre teoría pedagógica avanzada con esa formación?». Mi profesor intervino, elogió mi trabajo, pero el daño ya estaba hecho. Mis compañeros parecían incómodos. Me sentí como si estuviera de vuelta en la cocina de mis padres, siendo recordada de mi lugar. Una semana después, Morrison me llamó a su despacho para lo que llamó una puesta al día. Me preguntó cómo estaba manejando la carga de trabajo y si había pensado en otras trayectorias profesionales que pudieran ser más realistas. Dijo que la escuela de posgrado no era para todo el mundo y que no hay vergüenza en reconocer tus limitaciones. Sugirió que quizás debería reconsiderar mi camino académico antes de invertir más tiempo en algo que podría no salir bien. Me senté allí, asentí y dije que lo pensaría, porque eso es lo que yo hacía. Mantenía la paz,
Me tragaba los insultos, me hacía cada vez más pequeña, esperando que si desaparecía lo suficiente, ella me dejaría en paz. Daniel me preguntó por qué no la denunciaba. Le dije que no importaría. La gente como la directora Morrison no se metía en problemas. La gente como yo simplemente aprendía a aguantar. En marzo, mis padres y Madison vinieron de visita. Estaban en la ciudad para una conferencia de trabajo de Madison, algo de marketing, en un hotel del centro, y decidieron pasarse por el campus. Debería haber dicho que estaba ocupada. Debería haber inventado literalmente cualquier excusa. Pero no lo hice, porque en el fondo todavía esperaba que estuvieran orgullosos de mí. Esa esperanza murió en unos 45 minutos. Mi madre se pasó toda la visita al campus pidiendo disculpas. Nos encontramos con uno de mis profesores y antes de que pudiera presentarme, ella intervino. Emma está aquí con una beca. Ha trabajado muy duro. Estamos muy agradecidos por la ayuda económica. El profesor pareció confundido. Quise que me tragara la tierra. Pasamos por la biblioteca donde Daniel estaba estudiando y mi padre hizo un comentario sobre lo impresionante que era que yo hubiera entrado en una escuela como esta a pesar de mis limitaciones. Madison, con 25 años y trabajando en marketing para una startup, no dejaba de hacer observaciones mordaces. Vaya, Emma, de verdad que estás aquí, en Ashford. ¿Quién lo hubiera pensado? Lo dijo como si me hubiera tocado la lotería, no como si me hubiera ganado un puesto con mi propio trabajo. Cuando pasamos por la oficina de becas, susurró teatralmente: ¿Es ahí donde tienes que ir? Por el dinero gratis. Nos encontramos con un grupo de padres que visitaban el campus con sus futuros hijos estudiantes, y mi madre de alguna manera se metió en su conversación. De hecho, dijo: Nuestra hija estudia aquí. Bueno, una de ellas. Madison fue a Northeastern, pero Emma está aquí con ayuda financiera, como si fuera algo que debía revelarse, por lo que había que disculparse. Madison me llevó a un lado en un momento y me dijo: «Sabes, no hay nada de malo en encontrar finalmente tu nivel. No todo el mundo puede ser excepcional. Algunas personas simplemente necesitan más ayuda». Sonrió al decirlo, como si me estuviera apoyando. Se fueron después de comer y me quedé en el aparcamiento viendo desaparecer su coche, sintiéndome exactamente como me había sentido toda mi vida: pequeña, insuficiente, equivocada. Daniel me encontró allí 20 minutos después y cuando me preguntó qué pasaba ni siquiera pude explicarlo. ¿Cómo le dices a alguien que tu propia familia te ve como un caso de caridad, que se avergüenzan de tu existencia, que cada logro que consigues se reinterpreta como suerte o lástima? No lo haces, simplemente sonríes y dices que todo está bien. 2 semanas después de la visita de mi familia, la secretaria de la directora Morrison llamó. La directora quería verme. No un correo electrónico, no una conversación casual en el pasillo, una citación formal a su despacho. Fui durante mi hora de almuerzo con el estómago hecho un nudo. Morrison estaba sentada detrás de su enorme escritorio cuando llegué y me señaló la silla frente a ella como si me estuviera concediendo una audiencia. «Emma», dijo, juntando las manos, «quería tener una conversación franca sobre tu futuro aquí en Ashford». Dejó esa frase flotando en el aire. «Sabes que la junta directiva planea aumentar la matrícula el próximo año, sustancialmente, incluso para los programas de posgrado». Asentí. Había visto el correo electrónico. «Y también sabes que la financiación de las becas es cada vez más competitiva. No podemos garantizar el mismo nivel de apoyo para todos nuestros estudiantes, especialmente para aquellos que ya están estirando nuestros recursos». Sentí que se me oprimía el pecho. Continuó, con la voz goteando una falsa preocupación. «He estado revisando tu expediente, y aunque tu rendimiento académico es adecuado, me preocupa si este es realmente el lugar adecuado para ti. Desde el punto de vista financiero». Hizo una pausa. «La realidad es que Ashford tiene unos estándares que mantener. Nuestros donantes, nuestra red de antiguos alumnos, esperan un cierto calibre de estudiante. Estudiantes que puedan participar plenamente en la experiencia de Ashford sin preocuparse constantemente por el dinero. Estudiantes que puedan contribuir a nuestra comunidad de maneras significativas».
Ya ni siquiera lo disimulaba. Creo que deberías considerar seriamente si continuar aquí es lo mejor para ti. Hay excelentes programas públicos que podrían ser más adecuados para tu situación. Lugares donde no te sentirías tan fuera de lugar. Podrías retirarte ahora, antes del próximo semestre, y evitar la vergüenza de luchar para llegar a fin de mes cuando llegue el aumento de la matrícula. Sonrió. De verdad sonrió. Solo estoy pensando en ti, Emma. Sería doloroso verte fracasar simplemente porque no pudiste permitirte el éxito. Me quedé sentada, helada. Tenía la garganta cerrada. Mis manos temblaban en mi regazo. Me estaba diciendo que me fuera. Me estaba diciendo que yo no pertenecía allí. Y lo estaba haciendo con una preocupación tan ensayada que si intentaba denunciarlo, sonaría paranoica. Logré decir algo sobre que necesitaba tiempo para pensar. Ella asintió, con aire satisfecho, y me despidió. Salí de ese despacho sintiendo como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. No supe que Daniel había estado esperando fuera del despacho de Morrison hasta que salí al pasillo y casi me choco con él. Me traía el almuerzo, me vio entrar y decidió esperar. A través de la puerta de cristal había observado toda la interacción. No podía oír lo que se decía, pero había visto la sonrisa condescendiente de Morrison, mis manos temblorosas, la forma en que me había encogido en esa silla. Me miró a la cara y me sacó del edificio sin decir una palabra. Esa noche en su apartamento me hizo contárselo todo. Cada comentario que Morrison había hecho, cada exclusión accidental, cada observación mordaz sobre los estudiantes becados. Le quité importancia. Puse excusas. Dije que quizás estaba siendo demasiado sensible, que quizás ella tenía razón sobre la presión financiera, que quizás debería considerar trasladarme a un lugar más asequible. Daniel escuchó todo. Su expresión se oscurecía cada vez más. Luego dijo: Emma, para. Simplemente para. Sacó su portátil y empezó a buscar. Encontró la política de no discriminación de Ashford. Mostró correos electrónicos que probaban que otros estudiantes de posgrado habían sido invitados a eventos de los que yo había sido excluida. Me hizo relatar cada interacción con Morrison cronológicamente, y mientras lo hacía, el patrón se volvió imposible de ignorar. Esto es discriminación, dijo rotundamente. Te está atacando porque eres una estudiante becada. Está tratando de forzarte a salir porque no encajas en su estética de cómo debería ser un estudiante de Ashford. Empecé a protestar y me interrumpió. Si fueras una estudiante rica de una familia de exalumnos con las mismas cualificaciones y ética de trabajo, ¿te estaría llamando a su despacho para sugerirte que te vayas? ¿Estaría cuestionando tus habilidades delante de los profesores? Abrí la boca, la cerré. Ambos sabíamos la respuesta. Algo va muy, muy mal aquí, dijo Daniel, y te han condicionado toda tu vida a aceptar que te traten así. Tu familia te lo hizo y ahora Morrison te lo está haciendo. Y tú sigues haciéndote más pequeña porque crees que es lo que se supone que debes hacer. Su voz se suavizó. Pero no se supone que debas hacer eso, Emma. Tú perteneces aquí, te lo has ganado, y lo que ella te está haciendo es ilegal. Ese fue el momento. Fue entonces cuando algo dentro de mí cambió. Había pasado 23 años tragando insultos y aceptando sobras, y estaba harta. Empecé a documentarlo todo al día siguiente. Daniel me ayudó a crear una carpeta en mi portátil, organizada por fecha y tipo de incidente. Cada correo electrónico de Morrison, capturado en pantalla y guardado. Cada interacción, anotada con horas, fechas y testigos presentes. Verifiqué las leyes de grabación de nuestro estado y descubrí que podía grabar legalmente las conversaciones siempre que una de las partes consintiera. Y, ¿adivinen qué? Yo era una de las partes. Empecé a llevar mi teléfono con la grabadora de voz lista. Pero el verdadero avance llegó cuando contacté a otros estudiantes becados. Los había notado a lo largo de los meses, los que se vestían como yo, los que trabajaban en empleos del campus, los que recibían el mismo trato despectivo de Morrison. Empecé con Tyler, un estudiante de segundo año que trabajaba en la oficina de admisiones. Tomamos un café y le pregunté con cuidado si alguna vez había tenido problemas con la administración. Su rostro se ensombreció.
Morrison intentó echarme el año pasado, dijo. No paraba de decirme que yo no era material de Ashford. Me sugirió que sería más feliz en un lugar menos competitivo. Lo documenté todo y fui a mi tutora, y ella se echó atrás, pero todavía me vigila como si fuera a robar la cubertería. Había otros. Jasmine, a quien le habían dicho que su beca estaba siendo revisada después de que cuestionara una política. Marcus, que había sido excluido de un prestigioso programa de mentoría a pesar de tener el promedio más alto de su promoción. Todos estudiantes becados. Todos tratados como invitados temporales que se habían quedado más tiempo del debido. Empezamos a comparar notas, y el patrón era innegable. Morrison tenía un tipo. Atacaba a estudiantes de clase trabajadora, a estudiantes universitarios de primera generación, a cualquiera que no encajara en su visión de la imagen de élite de Ashford. Había expulsado al menos a 3 estudiantes en los últimos 2 años, ambos retirándose discretamente después de una presión sostenida. Recopilé declaraciones, reuní correos electrónicos, construí una cronología que mostraba el acoso sistemático de Morrison a los estudiantes becados durante los últimos 5 años y contacté a una abogada, una que se especializaba en discriminación educativa. La consulta fue gratuita y después de exponerle todo lo que tenía, se reclinó en su silla y sonrió. Este es un caso sólido, dijo. Muy sólido. La pregunta es, ¿qué quieres hacer con él? Sabía exactamente lo que quería hacer. Quería que la directora Morrison entendiera que no me iba a ir a ninguna parte. En abril se abrieron las solicitudes para la beca Williamson, un prestigioso premio que venía con un estipendio de $15,000 y básicamente garantizaba la colocación laboral después de la graduación. Pasé 2 semanas en esa solicitud. Mi tutora la revisó 3 veces y la calificó como la presentación más sólida que había visto en años. La entregué en mano en el despacho de Morrison el día de la fecha límite, el 30 de marzo, a las 2 de la tarde. Vi a su secretaria sellarla como recibida. Tomé una foto de la marca de tiempo. 2 semanas después, Morrison anunció a los finalistas de la beca en una reunión de departamento. Mi nombre no estaba en la lista. Me acerqué a ella después, con el corazón latiéndome con fuerza, y le pregunté si había habido un error. Me miró con esa confusión ensayada. Emma, querida, no presentaste la solicitud. Lo recordaría. Le dije que sí la había presentado, que la había entregado a tiempo. Ella sacudió la cabeza con tristeza. La fecha límite era el 30 de marzo. Si hubieras entregado algo, estaría en el archivo. Debes habértela saltado. Estas cosas pasan cuando los estudiantes están haciendo malabarismos con demasiadas responsabilidades. Lo dijo delante de la mitad del departamento, insinuando que estaba demasiado ocupada con mi trabajo en la librería para cumplir con los plazos. Quería gritar. En cambio, fui directamente a ver a Daniel. Me se llevó de vuelta al despacho del departamento, abrió el registro de entregas en el ordenador de la secretaria mientras ella estaba almorzando, y allí estaba, mi solicitud. Entregada el 30 de marzo a las 2:03 de la tarde. Recibida y registrada. Hizo capturas de pantalla de todo, y fuimos a ver a mi tutora académica con la evidencia. El rostro de mi tutora se puso pálido. Llevó personalmente la documentación al despacho de Morrison, y yo esperé fuera. Pude oír voces alteradas. Cuando mi tutora salió, me dijo que mi solicitud sería revisada y que la lista de finalistas sería reconsiderada. Morrison salió justo después. Me miró con puro veneno. Se acabaron las falsas preocupaciones. Se acabaron las sonrisas condescendientes. «¿Sabes?», dijo en voz baja para que solo yo pudiera oírla. «Los estudiantes que causan problemas rara vez tienen éxito aquí. Odiaría ver que tu expediente académico sufra porque no pudiste dejar las cosas estar». Eso fue una amenaza real y explícita, y por primera vez en mi vida, en lugar de encogerme, sonreí. «Estoy llevando registros muy detallados, directora Morrison, de todo». Su rostro se enrojeció y se fue sin decir una palabra más. Su máscara se estaba resquebrajando y yo apenas estaba empezando. Mi madre me llamó ese fin de semana. Al parecer, Madison había oído a través de algún contacto de exalumnos de Ashford que yo estaba causando problemas con la administración. Las noticias vuelan rápido en los círculos de élite, especialmente cuando alguien como yo se sale de la línea. Emma,
¿Qué estás haciendo?, preguntó mamá, con la voz tensa por esa particular cepa de vergüenza que yo conocía también. Hemos estado oyendo cosas. ¿Que te estás quejando de la directora? ¿Que la estás acusando de discriminación? Intenté explicar lo que Morrison había estado haciendo, pero me interrumpió. Cariño, estás becada. Tienes que estar agradecida por la oportunidad que te han dado. Armar jaleo no va a ayudar a tu situación. Mi padre se puso al teléfono. Tu madre tiene razón. Quizás es hora de pensar de forma práctica. Tienes una licenciatura, eso es más de lo que tiene la mayoría de la gente. ¿Por qué no consigues un trabajo de verdad en lugar de pretender ser algo que no eres? Pretender ser algo que no soy, como si pertenecer a Ashford fuera un disfraz que llevaba puesto. Madison me llamó por separado, con la voz goteando con descendencia. Emma, te digo esto porque te quiero. Estás siendo dramática. Las directoras no atacan a los estudiantes sin motivo. Quizás estás malinterpretando las cosas porque estás estresada por el dinero. Suele pasar. Le conté sobre la solicitud de beca perdida, el patrón documentado de acoso. Suspiró como si yo fuera una niña con una rabieta. O quizás realmente se te pasó el plazo y no quieres admitirlo. Siempre haces esto. Haces que todo se trate de que eres una víctima. A veces la gente simplemente no está hecha para ciertos entornos y no pasa nada. Mi propia hermana me estaba haciendo luz de gas. Mis padres estaban avergonzados de que su hija becada estuviera haciendo ruido. Querían que renunciara, que consiguiera un trabajo de nivel básico, que dejara de aspirar a más de lo que ellos habían decidido que era mi posición. Me senté en mi apartamento después de esas llamadas, sintiéndome más sola que nunca. Ni siquiera el apoyo de Daniel podía llenar el vacío de saber que mi propia familia preferiría que fracasara en silencio a que tuviera éxito ruidosamente. Me querían pequeña, me necesitaban pequeña, porque si yo no era la decepción familiar, ¿en qué los convertía eso a ellos? La secretaria de la directora Morrison me llamó un lunes por la tarde a finales de abril. La directora necesitaba verme de inmediato. Cogí mi teléfono, me aseguré de que la aplicación de grabación estuviera funcionando y caminé hacia su despacho. Daniel estaba en clase, pero le envié un mensaje de texto diciéndole a dónde iba, por si acaso. Morrison no perdió el tiempo en cumplidos. Había un formulario de retiro en su escritorio, ya rellenado con mi nombre. Emma, necesitamos tener una conversación final sobre tu futuro aquí, o más bien, sobre tu falta de futuro. Deslizó el formulario hacia mí. He sido más que paciente contigo, he intentado guiarte hacia un camino más apropiado, pero te has resistido e incluso has sido hostil a mis intentos de ayudarte. Permanecí en silencio, mi teléfono grabando cada palabra en mi bolso. Déjame ser clara, continuó, su voz perdiendo toda pretensión de calidez. Eres demasiado pobre para esta escuela. Estos programas están destinados a estudiantes que pueden contribuir al legado de Ashford, no a agotar sus recursos. Estudiantes cuyas familias tienen conexiones, que pueden devolver a la institución, que elevan nuestra reputación. Eres una estudiante becada que trabaja en una librería. No eres material de Ashford y, francamente, tu presencia aquí daña nuestra marca. Ahí estaba. Todo lo que había estado insinuando durante meses, dicho en voz alta. Tu beca será cancelada a partir del próximo semestre debido a restricciones presupuestarias, dijo, haciendo comillas en el aire. Sin ella, no puedes permitirte estar aquí. Este formulario de retiro te permite irte con dignidad. Puedes decir que fue tu elección, que encontraste otras oportunidades. Fírmalo ahora e incluso te escribiré una carta de recomendación neutral. Se reclinó, confiada. O puedes negarte, luchar durante el próximo semestre sin financiación, fracasar y marcharte sin nada. Tú eliges. Mis manos temblaban, pero esta vez no de miedo, de rabia, de la absoluta claridad de saber que tenía razón sobre ella. Necesito 24 horas para considerarlo, dije, con voz firme. Parecía molesta. Emma, no hay nada que considerar. No puedes permitirte. 24 horas, repetí. Me has dado mucho en qué pensar. Quiero asegurarme de que estoy tomando la decisión correcta. Ella sonrió, pensando que había ganado. Por supuesto, pero el formulario estará esperando. Mañana, a esta hora. Espero tu firma.
Salí del despacho de Morrison e hice 4 llamadas telefónicas. La primera fue al señor Patterson, el abogado que gestionaba el fondo fiduciario de mi abuela. La abuela Catherine había insistido en que conservara su número. Dijo que podría necesitarlo algún día. Hoy era ese día. Señor Patterson, soy Emma. Necesito saber sobre la cláusula de gastos educativos. Hubo una pausa. Tu abuela incluyó una disposición para circunstancias educativas extraordinarias. Puedes acceder hasta a $100,000 antes de los 25 años si está directamente relacionado con tu educación. ¿Ha pasado algo? Le conté todo. Cuando terminé, se quedó en silencio por un momento. Luego dijo: Tu abuela estaría orgullosa de ti. Querría que lucharas. Lo que necesites, aquí estoy. La segunda llamada fue a mi abogada de discriminación. Le envié la grabación del despacho de Morrison y casi pude oír su sonrisa a través del teléfono. Esto es oro, Emma. Nos acaba de dar todo lo que necesitamos. Cuando alguien te dice que eres demasiado pobre para una institución educativa que recibe fondos federales, eso es discriminación de manual. Tercera llamada. La junta directiva de Ashford. Solicité una reunión de emergencia y les envié una queja formal con todo mi archivo de documentación adjunto, cada correo electrónico, cada declaración de testigo, cada conversación grabada. Cité violaciones específicas de su propia política de no discriminación y de la Ley Federal de Educación. Fui tranquila, profesional y estaba completamente harta de jugar limpio. Cuarta llamada. La Junta de Educación Estatal. Presenté una queja oficial contra la directora Morrison y la Academia Ashford por discriminación sistemática contra estudiantes becados. Proporcioné nombres de otros estudiantes que había expulsado, patrones documentados de acoso y la grabación de la reunión de hoy. Luego llamé a Daniel. Necesito que seas mi testigo mañana. Vístete bien. Volveremos al despacho de Morrison y esta vez no me iré en silencio. Esa noche apenas dormí. Revisé mi documentación. Organicé mis pruebas y ensayé exactamente lo que iba a decir. Mi abuela me había dado un regalo, no solo el fondo fiduciario, sino la libertad de luchar sin miedo. Mañana, la directora Morrison iba a aprender que ser pobre y ser impotente no eran lo mismo, y estaba a punto de hacer que esa lección le saliera muy, muy cara. Entré en el despacho de la directora Morrison exactamente a las 2 de la tarde del día siguiente. Daniel estaba conmigo, vestido con una camisa de botones y pantalones de vestir, luciendo en todo momento como el estudiante rico de familia de exalumnos que realmente era. El rostro de Morrison se tensó al verlo, pero se recuperó rápidamente. Emma, veo que has traído a un amigo. Esto es realmente un asunto privado. Daniel está aquí como testigo, dije con calma, sentándome. Quiero que todo lo que ocurra en esta sala quede documentado. Saqué una carpeta, con el formulario de retiro que me había dado encima, sin firmar. Antes de discutir este formulario, quiero revisar algunas preocupaciones que tengo sobre mi trato en esta institución. Expuse la documentación pieza por pieza, los correos electrónicos, las declaraciones de los testigos de Tyler, Jasmine y Marcus, la cronología del acoso. El rostro de Morrison pasó de molesto a alarmado mientras repasaba metódicamente cada incidente, cada exclusión, cada comentario degradante. Y finalmente, dije, sacando mi teléfono, tengo la conversación de ayer grabada, esa en la que me dijiste, y cito: «Eres demasiado pobre para esta escuela». El color desapareció de su rostro. «¿Me grabaste? Eso es ilegal». «No en este estado», dijo Daniel en voz baja. «Consentimiento de una sola parte». Continué. «Ya he presentado quejas ante la Junta Directiva, la Junta de Educación Estatal, y he consultado con una abogada especializada en discriminación educativa. Esta documentación ha sido presentada a todas las partes pertinentes». Las manos de Morrison temblaban ahora. «No puedes probar la discriminación. Solo eres una estudiante descontenta que... ¿Qué? ¿Que es demasiado pobre?» Me incliné hacia adelante. «Aquí está la cuestión, directora Morrison. Hiciste muchas suposiciones sobre mí, sobre lo que podía y no podía permitirme, sobre lo que merecía. Saqué un documento más, una carta del señor Patterson, con el membrete oficial del bufete de abogados,
confirmando la existencia y el valor de mi fondo fiduciario. Mi abuela me dejó $2.3 millones. No puedo acceder a la mayor parte hasta que tenga 25, pero podría acceder a suficiente ahora mismo para pagar esta carrera 10 veces. Podría extender un cheque para dotar una beca completa en su nombre mañana mismo si quisiera. El rostro de Morrison se puso completamente blanco. De hecho, continué, tengo más dinero que la mayoría de sus donantes. Podría contribuir más al legado de Ashford que la mitad de las familias a cuyos hijos adulas, pero elegí no decírselo a nadie porque mi abuela quería que viera quiénes eran realmente las personas cuando pensaban que no tenía nada. Me puse de pie. Resulta que me mostraste exactamente quién eres. Morrison intentó hablar, pero no había terminado. He estado en contacto con otros 5 estudiantes becados que experimentaron un trato similar por tu parte. Tyler, Jasmine, Marcus y otros 2 que ya dejaron Ashford por tu acoso. Todos han proporcionado declaraciones escritas detallando tu patrón de discriminación. Tyler documentó cómo le dijiste que no era material de Ashford. Jasmine tiene correos electrónicos donde cuestionaba su encaje cultural con la institución. Marcus te grabó excluyéndolo del programa de mentoría a pesar de tener el promedio más alto de su promoción. Saqué la pila de declaraciones y las puse sobre su escritorio. La Junta recibió todo esto ayer. También la Junta de Educación Estatal. Mi abogada cree que tenemos un caso excepcionalmente sólido de discriminación sistemática basada en el estatus socioeconómico, lo que viola tanto las propias políticas de Ashford como la Ley Federal de Educación. La grabación de ti diciéndome explícitamente que soy demasiado pobre para esta escuela, eso es lo que los abogados llaman un caso regalado. La boca de Morrison se abrió y se cerró. No salían palabras. Esto es lo que va a pasar, dije, mi voz firme y fría. No me voy a retirar, no me voy a ninguna parte. Me gané mi lugar aquí con mi trabajo, mis notas, mi mérito. Terminaré mi carrera en la Academia Ashford y no interferirás en mi educación de ninguna manera. Me incliné hacia adelante. Y las cosas van a cambiar. La Junta va a iniciar una investigación formal sobre tu conducta. Si me entero de que atacas a otro estudiante becado, si me entero de otra exclusión accidental u otro estudiante al que le dicen que no es lo suficientemente bueno para Ashford por su cuenta bancaria, me aseguraré de que cada periódico, cada blog de educación, cada plataforma de redes sociales sepa exactamente cómo esta prestigiosa institución trata a los estudiantes que no vienen de familias adineradas. Daniel sacó su teléfono. Ya he redactado el comunicado de prensa. Es exhaustivo. Morrison finalmente encontró su voz. Estás cometiendo un terrible error. Tengo contactos. Tengo influencia en esta comunidad. Y yo tengo documentación. La interrumpí. Tengo pruebas. Tengo testigos. Y no tengo nada que perder porque dejé de tenerte miedo en el momento en que me di cuenta de que solo eres una matona con zapatos caros. Cogí el formulario de retiro y lo partí por la mitad. Nos vemos en la graduación, directora Morrison. La Junta actuó más rápido de lo que esperaba. En 48 horas, la directora Morrison fue puesta en licencia administrativa a la espera de una investigación completa. El anuncio se envió a toda la comunidad de Ashford, con palabras cuidadosas pero lo suficientemente claras como para que todos supieran que algo grave había sucedido. Y una vez que esa puerta se abrió, comenzó la avalancha. Estudiantes que ni siquiera había conocido comenzaron a dar un paso al frente. Una exalumna que se había ido hacía 2 años se puso en contacto con su propia documentación del acoso de Morrison. Una estudiante de grado actual describió que le habían dicho que debería reconsiderar su lugar en Ashford después de que su familia pasara por dificultades económicas. Otro estudiante de posgrado compartió correos electrónicos donde Morrison había cuestionado si a los estudiantes becados se les debería permitir estar en cursos avanzados. Al final de la primera semana, había 11 quejas formales. 11. Morrison había estado expulsando sistemáticamente a los estudiantes que consideraba por debajo de la imagen de Ashford durante años, y todos se habían mantenido en silencio porque pensaban que estaban solos. La investigación se convirtió en el tema de conversación del campus. Mi nombre se mantuvo confidencial oficialmente, pero la noticia se extendió de todos modos. La gente me miraba de otra manera ahora, una mezcla de respeto y curiosidad.
Algunos estudiantes me dieron las gracias, otros me evitaban como si fuera contagiosa. Entonces mi familia se enteró, no por mí, por la antigua compañera de piso de Madison, que se había enterado a través de la red de exalumnos de Ashford y lo mencionó en algún evento de marketing. Madison me llamó a las 11 de la noche con la voz temblando de rabia. ¿Tienes un fondo fiduciario? ¿$2 millones? ¿Y nunca nos lo dijiste? Mi madre llamó 1 hora después. Emma, ¿cómo pudiste ocultarnos esto? Somos tu familia. Hemos estado luchando y tú has estado sentada sobre todo ese dinero. ¿Sabes lo egoísta que es eso? El correo electrónico de mi padre llegó a la mañana siguiente. Asunto. Decepcionado. El mensaje detallaba cómo Madison tenía préstamos estudiantiles, cómo habían vaciado su jubilación para pagar su educación, cómo yo podría haber ayudado y decidí no hacerlo, cómo los había hecho quedar mal, fingiendo ser pobre. «Nos mentiste», dijo mi madre cuando finalmente contesté su quinta llamada. «Nos hiciste pensar que necesitabas ayuda, que estabas luchando y todo el tiempo tenías millones». La abuela Catherine me lo dejó a mí, dije en voz baja, con condiciones. Una de ellas era que no podíais saberlo. Eso es ridículo. Somos tus padres. Deberías habérnoslo dicho de todos modos. Madison tiene 60,000 en préstamos, Emma. Podrías pagarlos sin siquiera darte cuenta. Y ahí estaba. No estaban molestos porque hubiera guardado un secreto. Estaban molestos porque no había compartido el dinero. Me reuní con mi familia para tomar un café 3 días después, los tres, unidos en su indignación. Traje a Daniel, que se sentó a mi lado como un ancla silenciosa. Madison empezó de inmediato. ¿Así que vas a acaparar el dinero de la abuela mientras yo me ahogo en deudas? ¿Esa es realmente la persona que eres? La abuela Catherine me dejó ese dinero a mí, dije con calma, con instrucciones explícitas de que no podía contároslo. Si lo hubiera hecho, todo el fondo habría ido a la caridad. Ella tomó esa decisión deliberadamente. La voz de mi madre se agudizó. Tu abuela era una amargada y vengativa. Siempre te favoreció por alguna razón. Me favoreció porque vio cómo me tratabais, dije. Vio cómo lo invertíais todo en Madison mientras a mí me dabais las sobras. Vio cómo me hacíais pequeña y me decíais que no era lo suficientemente buena. Quería que tuviera algo que fuera solo mío, algo que no pudierais quitarme o menospreciar. Mi padre probó el ángulo de la culpa. La familia ayuda y a la familia, Emma. Nos sacrificamos por ti. Os sacrificasteis por Madison, interrumpí. La enviasteis a un colegio privado mientras yo iba al público. Pagasteis su universidad mientras yo trabajaba para conseguir becas. Le comprasteis un coche, ropa, oportunidades. Yo recibí ropa usada y sermones sobre ser práctica. No reescribáis la historia ahora que sabéis que tengo dinero. Madison golpeó la mesa con la mano. No puedo creer que estés siendo tan egoísta. Soy tu hermana. Y has pasado toda nuestra vida tratándome como si fuera menos que tú. Me llamaste dramática por denunciar la discriminación. Me dijiste que estaba encontrando mi nivel cuando entré en Ashford. Nunca, ni una sola vez, has estado orgullosa de mí o me has apoyado. Me puse de pie. No soy vuestro banco de reserva. No soy vuestra red de seguridad. No soy la decepción familiar a la que podéis recurrir cuando las cosas se ponen difíciles. El dinero de la abuela Catherine es mío. Sus condiciones eran claras y voy a honrar sus deseos. Mi madre se echó a llorar. Mi padre me llamó desagradecida. Madison dijo que para ella estaba muerta. Salí con la mano de Daniel en la mía y por primera vez en mi vida no miré atrás. Daniel me apretó la mano. Estoy orgulloso de ti. Yo también estaba orgullosa de mí. La investigación de la Junta duró 6 semanas. Entrevistaron a estudiantes, revisaron la documentación, examinaron el expediente personal de Morrison y descubrieron un patrón de comportamiento que se remontaba a casi una década. En junio llegó el anuncio oficial. La directora Morrison ya no trabajaba para la Academia Ashford. Lo llamaron una separación mutua. Todos sabían lo que realmente era. La Junta también anunció cambios radicales en la gestión de los programas de becas, un nuevo comité de supervisión,
formación obligatoria sobre prejuicios para todos los administradores y un sistema de denuncia confidencial para los estudiantes que se sintieran discriminados. Tyler, Jasmine, Marcus y yo fuimos invitados a ayudar a desarrollar las nuevas políticas. Realmente nos escucharon y yo hice un cambio más por mi cuenta. Contacté al señor Patterson y establecí el fondo de becas Catherine Mitchell, dotado con $500,000 de mi fondo fiduciario. Proporcionaría matrícula completa y gastos de manutención para 2 estudiantes por año de entornos de clase trabajadora, estudiantes universitarios de primera generación. Cualquiera a quien le hubieran dicho que no pertenecía a espacios como Ashford. La beca incluía un componente de mentoría y protección explícita contra la discriminación. A mi abuela le habría encantado. Mi familia dejó de llamar después de esa reunión en el café. No más chantajes emocionales, no más exigencias, no más intentos de hacerme sentir pequeña. Madison me bloqueó en las redes sociales. Mis padres enviaron un último correo electrónico diciendo que había elegido el dinero por encima de la familia, lo cual era irónico viniendo de personas que solo se preocuparon por mí una vez que supieron que tenía dinero. No respondí. Daniel me preguntó una vez si los echaba de menos. Lo pensé, realmente lo pensé. ¿Echaba de menos las críticas, las constantes comparaciones, la sensación de no ser nunca suficiente? ¿Echaba de menos ser su chivo expiatorio, su plan de respaldo, su decepción designada? No, no los echaba de menos en absoluto. Lo que echaba de menos era la fantasía de tener una familia que realmente me quisiera, pero esa familia nunca había existido, y finalmente estaba en paz con eso. 6 meses después, estoy sentada en el apartamento al que Daniel y yo acabamos de mudarnos juntos, mirando mi título de máster colgado en la pared. Me gradué con honores. Mi tesis sobre la discriminación socioeconómica en las instituciones educativas ganó un premio del departamento, lo cual me pareció maravillosamente irónico. Los 2 primeros beneficiarios de la beca Catherine Mitchell empezaron en Ashford este otoño, y verlos caminar por el campus con confianza, sabiendo que están protegidos, hace que todo haya valido la pena. Daniel me propuso matrimonio el mes pasado, con un anillo que su abuela le dejó y un discurso sobre cómo le enseñé lo que es la verdadera fortaleza. Dije que sí antes de que terminara de preguntar. Ashford es diferente ahora. No perfecto, pero mejor. El nuevo director conoce a los estudiantes becados por su nombre. El comité de supervisión que ayudé a crear está haciendo cambios reales. Los estudiantes que habrían sido expulsados discretamente se están quedando, prosperando, demostrando que pertenecen. Mi familia se pone en contacto de vez en cuando, generalmente cuando Madison necesita dinero para algo o mis padres quieren ayuda con una factura. No respondo. Me mostraron exactamente quiénes eran y finalmente les creí. Mi madre envió una tarjeta de Navidad el año pasado con una nota sobre sanar nuestra relación. La tiré. Algunas relaciones no están destinadas a ser sanadas. Algunas personas solo te quieren en sus vidas cuando eres útil. Y ya he terminado de ser útil para personas que nunca me valoraron. Tengo a Daniel, que me ama exactamente por quien soy. Tengo amigos que me eligieron, no por lo que podía darles, sino porque realmente les caigo bien. Tengo el legado de mi abuela, ayudando a estudiantes que lo necesitan. Tengo paz, paz real, no la falsa paz que proviene de hacerte tan pequeña que nadie se molesta en herirte. Pero a veces me pregunto, ¿debería haberle contado a mi familia sobre el fondo fiduciario antes de que mostraran sus verdaderos colores tan completamente? ¿Debería haber manejado a la directora Morrison de otra manera, haber sido menos conflictiva, haber intentado trabajar dentro del sistema en lugar de quemarlo hasta los cimientos? ¿Fui demasiado lejos o no lo suficiente?